Un cordial saludo, mi nombre es Diego Fernando Villamizar Gómez, yo soy docente e investigador de la Universitaria Agustiniana en Bogotá, Colombia. Complacido de estar con ustedes en este quinto simposio internacional sobre pedagogía, educación y didáctica. En esta ocasión vengo a dar una mirada sobre lo que es la formación docente desde una perspectiva histórica, tomando a Comenio como un referente. ¿Quién era Juan Amos Comenio? Amos Comenio era un sacerdote checo, filósofo y teólogo que escribió la Didáctica Magna. La Didáctica Magna en sí es la base o ha sido la base desde alguna época de muchos preceptos y conceptos que hemos tenido sobre la enseñanza. Sale en 1632 en checo y es en 1640 en donde sale como la versión latina. Comenio tenía una tríada importante de horizonte de lo que debería ser la educación. Es la erudición, la virtud y la piedad. En este triángulo importante se movían pensamientos filosóficos y pedagógicos que quizás Comenio desplegó en toda esta obra. Si bien es cierto, algunos le acuñan el término de padre de la didáctica, pues existieron otros antecedentes como Reich y Alstel, en donde también quisieron hacer lo mismo que estaba haciendo Comenio. Básicamente, ¿por qué Comenio? Porque en su Didáctica Magna lo que hace es fundar todo pensamiento pedagógico, didáctico y filosófico sobre lo que debería ser el acto de enseñar. En esa obra, Comenio nos da las luces de quién debe ser el maestro, cómo debe ser el maestro, cómo debe ser el método y quizás cómo deberían ser las aulas en ese entonces inexistentes en la época de Comenio. ¿Por qué Comenio escribe esta obra? Comenio escribe la obra gracias a las malas experiencias que tuvo respecto a sus maestros y al método. La Didáctica Magna se centra en eso, en estudiar el método, en saber cómo enseñar, saber cómo tengo yo que actuar como maestro para que en sí realmente exista una enseñanza. La Didáctica Magna lo que me ofrece principalmente son todos aquellos principios teóricos prácticos de la enseñanza. Recordemos que Comenio tenía el arte de la enseñanza como eso, en una cúspide, en donde era necesario que el maestro estuviera preparado, que tuviera un método ameno, que tuviera un método confiable, que tuviera un método en donde la comprensión, las ayudas, el amor, el sentimiento se combinaran totalmente en el aula. Como decíamos anteriormente, tomamos a Comenio como referente histórico desde su obra La Didáctica Magna. Hay otros rasgos históricos y epistemológicos de la pedagogía que trató Comenio, pero queremos enfatizarnos en la Didáctica Magna. ¿Por qué estudiar la didáctica? Comenio en su obra tiene una frase muy bonita y es que al arquitecto el compás y la escuadra son quienes lo guían. En este caso la didáctica es quien guía al maestro para poder establecer ese sinfín de relaciones en el aula para enseñar bien. Sabemos que enseñar bien también tiene sus pros y sus contras en ese concepto, pero Comenio se esfuerza por dar unos lineamientos de quién sería el maestro y cómo sería esa enseñanza. La Didáctica Magna se centra en el método. Este método debe ser ameno, organizado, a tiempo, en pro de las cualidades y condiciones del estudiante. En pleno siglo, cuando es publicada la Didáctica Magna, decir esto era un poco suicida. Suicida porque parecería revolucionario, por eso a Comenio lo han perseguido y terminan sus obras enterradas y ocultas. Pero afortunadamente pues este es un intento por rescatar históricamente a Comenio y entablarlo muy bien con la formación didáctica. Autores como Alstel, Camilloni también hacen énfasis en que debe existir ese equilibrio disciplinario y didáctico, que no solamente basta con saber mucho, sino hay que saberlo enseñar. A esto vienen unas preguntas de reflexión. A mejores maestros, mejores prácticas. ¿Será que a mí me interesa la didáctica? ¿Será que sé de didáctica? ¿Será que en algún momento me he preocupado por tener ese equilibrio entre lo disciplinario y lo didáctico en el aula universitaria? Básicamente lo que Comenio hace con su obra Didáctica Magna es darle un estatuto epistemológico a la didáctica. Algunos dicen que es pedagogía, pero como Comenio se preocupa del método de que sea ameno, organizado, a tiempo, en pro de la naturaleza del estudiante, pues suscita todo ese orden de aspectos que esta ponencia lo que quiere es rescatarlo desde el aspecto histórico y tratarlo en la formación de docentes universitarios. Bien, ahora vamos a empezar con esta ponencia central, Fundamentos de la idea de didáctica de Comenio para la formación de docentes. Ya habiendo explicado un poco
la raíz histórica de lo que queremos tomar de Comenio y enfocarlo hacia la formación docente. El primer fundamento es la facilidad para enseñar y aprender. Comenio empieza ahí con una majestuosa frase y dice: todos los alumnos pueden llegar a ser espejos con mancha y todos pueden llegar a ser tablas ásperas, pero todo espejo se puede limpiar y toda tabla se puede lijar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudiantes, por medio del método del profesor, pueden llegar a la comprensión de los conceptos. Y básicamente Comenio formula 3 características que debe tener esa facilidad de enseñar y aprender. 1. Vamos a partir de la naturaleza del estudiante. Comenio dice que a más tarde yo empiece la formación, de pronto se van a complicar un poco más las cosas en el ser mismo, ¿sí? Todo debe ser explicado de una forma clara, de una forma amena, de una forma contextual, partiendo de la necesidad y de lo que vive el estudiante. Número 2, es uno de los primeros que dice que hay que enseñar de manera general hacia lo particular, en donde lo fácil sea lo complejo, donde haya un orden y una disciplina y todo vaya conforme a la capacidad del estudiante. Y 3, debe elaborarse un solo método. No quiere decir que el estudiante esté solamente con un método del profesor, que el profesor se instale en una sola forma de enseñar, sino que él conozca los grupos y asimismo pueda emplear su forma de enseñar. Aquí cabría la pregunta desde la formación de los docentes. ¿Será que los maestros conocemos la naturaleza de nuestros estudiantes? ¿Será que realmente nos preocupamos por construir un poco más nuestra forma de enseñar a partir de la realidad de ellos? ¿Les estaremos enseñando para la vida desde los conocimientos que nosotros tenemos? ¿O será que nosotros tal vez damos nuestros temas a partir de la atención y de los intereses que tienen los estudiantes, capturamos desde ese saber sabio, como lo denomina Chavalar, ese saber enseñado, eso que queremos hacer con nuestros estudiantes? Las preguntas aquí de la facilidad para enseñar y aprender son en torno al maestro, cómo el maestro se puede llegar a dar y cómo puedo llegar a esos saberes científicos, esos saberes gruesos, fuertes, hacerlos comprensibles para mi estudiante. El segundo fundamento que nos ofrece Comenio es la solidez para aprender a enseñar. Primero decíamos la facilidad, ahora vamos con la solidez. ¿Y qué es la solidez para Comenio? Lo da en 2 dimensiones. Primero, que lo que yo enseñe en el aula sea tan dinámico que se dé la segunda dimensión, que el estudiante pueda por fuera hacerlo práctico. Es decir, que si yo le enseño al estudiante qué es electricidad de manera dinámica en el aula, el estudiante tenga la capacidad de transportar ese saber a lo que quiere su realidad. Aquí entonces Comenio nos dice que tanto el método como el contenido debe tener un fundamento, es decir, antes hablábamos de un equilibrio en el saber disciplinar y didáctico, entonces yo tengo que saber muy bien lo que voy a enseñar, pero también saber muy bien cómo lo voy a enseñar. En esto Comenio lanza una gradualidad en esa enseñanza, es decir, antes decíamos en la facilidad que debíamos tener cierta manera gradual. Aquí ya nos viene y nos dice un momento, porque el método tiene que cumplir ciertos requisitos para enseñarlo de lo fácil a lo complejo. Aquí cabría la pregunta en la formación de docentes. ¿Realmente yo lo que enseño en el aula es tan dinámico que mis estudiantes lo pueden ver en la realidad? ¿Será que, digamos, mi método puede llegar a ser tan consistente y así mismo es mi forma de enseñar? O quizás una pregunta como más del ser y dirigida hacia mi estudiante. Todo lo que yo le enseño a mi estudiante desde mi saber disciplinar puede ser o puede estar repercutiendo en la vida del estudiante, no solamente profesional, sino en la vida personal, en la vida familiar, en la vida sentimental. Comenio nos da con este fundamento de la solidez que ese método también debe ser no solamente cercano y de confianza, sino que debe repercutir en la realidad del estudiante. Bien, el tercer fundamento que nos ofrece Comenio es la abreviada rapidez de la enseñanza. Con esto no quiere decir que sea una enseñanza mediocre, sino que debe ser tan fácil ese método que el estudiante pueda comprender a la perfección lo que el maestro quiere llevarle, quiere transmitirle, quiere enseñarle. Comenio en este apartado critica a la escuela por la separación de saberes, por los currículos que están totalmente desarticulados y que no llevan un fin en común para que el estudiante pueda comprender la globalidad del conocimiento. En ocasiones vemos que los colegios, matemáticas va por un lado, ciencias sociales va por el otro, ética va por el otro, y Comenio redacta 8 puntos fundamentales de esa abreviada rapidez de la enseñanza como para
invitar al maestro para que pueda articular muy bien lo que les acabo de comentar. El primero es, hombre, la emoción y el interés son un binomio fundamental en la enseñanza. Si yo como docente no toco la emoción del estudiante, no lo emociono a partir de su realidad, no puedo hacer absolutamente nada con el conocimiento. Puedo enseñarle y saber mucho, pero si también rechazo su interés, no lo tengo en cuenta, no voy a poder llevar una muy buena enseñanza. La segunda, el docente debe ser capaz de ser un comunicador eficaz y positivo. Muy de moda ahora está el bullying que podamos hacer, pero es el docente el que potencializa el ser humano. Entonces, en esa comunicación, el docente también debe ser un agente totalmente positivo de lo que quiere del estudiante. Cambiar el yo no puedo por el tú puedes, vamos, yo estoy aquí para acompañarte. El tercer aspecto es el docente, sin caer en el ego, puede llegar a enseñar a partir de sus anécdotas, de sus ejemplos y de sus experiencias para hacer un poco más palpable y quizás esa misma experiencia que vivió el docente la pueda vivir el estudiante. Un cuarto aspecto son los medios sensibles. Esto lo llamaba así en la didáctica Magna Comenia. Ahora lo podemos traspolar a las TIC. ¿Qué tanta tecnología y qué tanto de la juventud yo como maestro universitario puedo estar utilizando en las aulas para enamorar al estudiante? El siguiente aspecto es devolvernos en el tiempo y es el poder de la pregunta, esa mayéutica griega. Es decir, yo al estudiante cuántas veces le pregunto y le interrogo de lo que yo le estoy tratando de enseñar y asegurarme sobre todo que a él le quede claro a partir de mis preguntas lo que yo quiero enseñarle. Viene muy atado el siguiente aspecto y es permitir que el estudiante pregunte. ¿Sí? Permitir que el estudiante se cuestione y si él no lo hace, yo como incentivo eso para que el estudiante pueda llegar a preguntarse a partir de lo que yo le quiero enseñar. Otro aspecto fundamental para Comenio, no solamente por ser, digamos, un religioso, sino porque el sentido de la educación para Comenio era humanizar, y es que todo lo que los estudiantes puedan llegar a aprender, lo guarden en su cabeza, pero también en su corazón. Es decir, que sientan lo que están aprendiendo, que sea útil y que les pueda servir a su formación como persona. Y básicamente, de pronto es el desconocimiento histórico, pero Comenio es uno de los primeros que dice hay que enaltecer en público y hay que corregir en privado, en esa confianza que podamos dar en el aula. Yo a todo el mundo le puedo dar felicitaciones en público, pero cuando alguien comete un error, es difícil que el estudiante se motive, que tengamos interés, que ame el método, que ame el maestro, que ame la materia, cuando yo lo que hago es opacar cuando exista el error. Comenio también señala que el error es fundamental para poder aprender. Como parte de los fundamentos de la idea didáctica de Comenio, ya hemos establecido los 3 fundamentos que hemos mencionado anteriormente con algo de sus características. Una de las conclusiones básicas de esta ponencia es que la formación es un proceso inacabado. Quiere decir que no valen títulos, no valen diplomados, no valen cursos de actualización, sino realmente vale es una introspección del ser del maestro, entendiendo que tiene una gran función y responsabilidad social. Una siguiente conclusión podría llegar a ser, nos hacen falta a los maestros interesarnos sobre la didáctica. En ocasiones decimos que yo puedo enseñar como me enseñaron, pero desconocemos el contexto, desconocemos el alumno, desconocemos la misma institución. Una siguiente conclusión, como lo diría el maestro Agustín de la Herrán, se necesitan abordar otros aspectos necesarios para que la formación sea completa. No solamente estos históricos, sino como el ego, como el mismo ser del maestro para que pueda llegar a darse un mejor método. Y la facilidad, la solidez y la rapidez son procesos iniciales, ya los hemos comentado anteriormente, pero esto es un solo comienzo posible para llegar a una formación más consciente en didáctica universitaria. Complacido de haber estado con ustedes, mi nombre es Diego Fernando Villamizar Gómez de la Universitaria Agustiniana en Bogotá, Colombia, para darles un poco el interés que tengo sobre la formación de docentes universitarios. Muchas gracias.